Vamos a ver ahora cada parte en concreto cuál es el contenido del discurso que tenemos que dar. Para ello empezaremos con la introducción. Bueno, la introducción, como su propio nombre indica, es un turno que sirve para introducir aquello que vamos a decir. Y a modo de esquema tiene la siguiente estructura. En primer lugar, vamos a empezar con un exordio. Y esto nos puede parecer un poco raro, así que vamos a explicar en este vídeo también en qué consiste el exordio. Bueno, el exordio no es ni más ni menos que un ejemplo que nos va a servir para atraer la atención del público. Y es que antes de empezar a contar cuál es el contenido verdadero, el contenido, la fuerza de nuestro contenido, de nuestro discurso, lo que utilizaremos será, pues eso, una historia, una frase, un ejemplo, una idea, un ruido, que nos servirá para llamar la atención de aquellos que nos están escuchando. El exordio lo haremos antes de presentarnos, o sea, es un mecanismo que utilizamos, como digo, para abrir, para atraer a los oyentes. Entonces, a modo de ejemplo, podemos utilizar historias en las que narremos determinados sucesos que puedan estar relacionados con el debate o en las que podamos utilizar, por ejemplo, frases, argumentos de autoridad o citas de personajes célebres que nos puedan dar fuerza para el contenido de nuestro posterior discurso, o podemos simplemente dar algún ejemplo o formular alguna idea. Exordios igual de eficientes pueden ser también ruidos o simplemente dejar esperar silencios. Estos ruidos hacen que la gente de pronto conecte con aquello que vamos a decir. Y así yo pueda establecer esa primera toma de contacto, ese primer toma de contacto con mi público para continuar explicando mi discurso. Es importante que los exordios, como pongo aquí, no duren más de 20 segundos, porque realmente el exordio es simplemente un ejemplo que nos va a servir para abrir nuestro turno de discurso, pero el contenido real y aquello que yo quiero transmitir viene después, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, como digo, el exordio no debe durar más de 20 segundos. Una historia, una frase corta que nos ayude a empezar con nuestro discurso. Después del exordio, que tiene que durar poco, 20 segundos, lo que haremos será presentarnos. Pues me llamo fulanito y represento al colegio X. En esa presentación diremos pues eso, quiénes somos, a qué colegio representamos y la postura que vayamos a analizar. Pues en este debate mi equipo defenderá un rotundo sí o un rotundo no ante la pregunta que se nos plantea. Después de haber hecho esta breve introducción, lo que haremos será contextualizar. Y es que la pregunta de debate que se nos plantee muchas veces la tendremos que traer al momento actual. Es importante que demos determinadas definiciones, que aclaremos determinados conceptos para que así el debate se pueda entender mejor. Todo este proceso de ayudar tanto al equipo contrario como al jurado, al público a entender esta pregunta, lo meteremos en este apartado, en la contextualización, en el que hablaremos sobre todo de cómo es la situación actual y cómo la pregunta está encajada o desencajada, o si es en el pasado, cómo se encuadra, qué marco tendremos que utilizar, en el que daremos también determinadas definiciones sobre lo que consideramos importante definir, pues habrá determinados términos que sea preciso establecer las pautas sobre las cuales queremos debatir, pues porque puedan ser ambiguos o porque el equipo contrario los pueda entender de una forma diferente a la nuestra. Por lo tanto, es importante que digamos, esta palabra, desde el equipo a favor, la vamos a entender como esto. Después de haber hecho esta pequeña contextualización, lo que haremos será decir cuál es nuestra tesis. La tesis es una parte muy importante del debate porque es la idea que resume toda nuestra argumentación. Es la respuesta principal que daríamos a la pregunta. Y sobre todo lo explicamos así, como si nos paran por la calle y nos hacen la pregunta, la primera respuesta que daríamos. Esa respuesta principal, como digo, que resume todo aquello que vamos a decir. La tesis tiene que ser una frase corta, 2 o 3 palabras, una pequeña oración, con un verbo como mucho, en el que respondamos de una forma sencilla a la pregunta que se nos plantea. Y es importante que respondamos de forma sencilla y de forma corta, porque la tesis luego la vamos a ir repitiendo a lo largo de todo nuestro debate. Y el objetivo de la tesis es que la gente entienda y que la gente retenga que nuestra idea principal es esa. Por lo tanto, si la hacemos demasiado complicada, la gente tendrá mucha dificultad en retenerla. Así que es importante que sea simple, 2 o 3 palabras, una pequeña oración en la que expresemos la idea principal. Y esta tesis se apoya en 3 distintos argumentos, que serán las razones que demos para defender nuestra postura. Estos argumentos son, como digo, las razones, nuestras ideas que hacen que nuestra postura sea la que es. Pues serán fruto de una búsqueda de información que hayáis hecho anteriormente, en las que defináis las razones que os hacen pensar lo que estáis pensando.
Después de haber expuesto tanto la tesis como los 3 argumentos, que como digo es el propio contenido del debate, es donde de verdad estáis explicando cuál es vuestro punto de vista y por qué, cuáles son las razones que la apoyan, acabaremos con un final contundente. Y es que la introducción es un turno que nos sirve para abrir el debate, por lo tanto, tiene que tener un cierto contenido un poco teatral que nos haga que la gente preste atención a aquello que estamos contando. Por lo tanto, este final contundente se puede hacer de la misma forma que hemos hecho el discurso, pues utilizando algún ejemplo, alguna frase o incluso argumentos de autoridad. Tenemos aquí un ejemplo, pues por ejemplo, después de haber hecho toda mi argumentación, yo puedo cerrar simplemente con: decía Ortega y Gasset que solo cabe progresar cuando se piensa en grande y solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Muchas gracias. Y ya simplemente con este final contundente, la gente sale directamente a aplaudir. Es un final que da un cierre bonito, que da un cierre fuerte, potente a mi discurso. Al igual que utilizamos argumentos de autoridad, también podemos hacer un resumen de lo que ha sido mi discurso, volviendo, como digo, a la tesis, que era esa razón principal que íbamos a dar. Pues en definitiva, deberíamos prohibir los móviles en los colegios porque es necesario. Este porque es necesario sería la tesis de nuestro discurso. Y si yo cierro volviendo a esa tesis, lo que hago es recordarla. Así que la gente vuelve a retener, vuelve a ser consciente de la idea principal de lo que ha sido mi argumentación. Con lo cual, este es el esquema de la introducción. Un exordio breve de 20 segundos, una presentación de quién soy, a qué colegio pertenezco, cuál es la postura que voy a defender, un pequeño contexto en el que expliquemos los términos importantes a definir o cuál es la relevancia de la pregunta tanto en la actualidad o en los términos pasados o futuros en los que se plantee, y a continuación el contenido principal, que será la tesis, esa respuesta principal que demos a la pregunta, que a su vez se separa en 3 argumentos, que son las 3 razones principales que explican mi opinión. Después de dar los 3 argumentos, cerraremos con un final contundente, un final bonito, y por último daremos las gracias a nuestro público. Recordad que el turno de introducción dura 3 minutos y es un turno que viene preparado de casa, es un turno que preparáis vosotros junto con todos vuestros compañeros. Por lo tanto, se premiará mucho que sea un turno que esté memorizado, sea un turno que esté interiorizado, en el que podáis adaptar vuestro tono, en el que podáis transmitir no solo con vuestras palabras, sino también con vuestro lenguaje no verbal y paraverbal aquello que nos queréis hacer llegar.